Buenos días, bienvenidos a este webinar que prepara GMP Sistemas como una nueva manera de introducirnos a conceptos de médicos sobre el cáncer. GMP Sistemas, como empresa socialmente responsable, tenemos una alianza, con la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, en la cual nosotros apoyamos por ser una empresa que tiene 50 años en la lucha contra el cáncer. Y en esta celebración nos invitaron a trabajar en una campaña que se llama 50 empresas, 50 quimioterapias. También hicimos un donativo de nuestro producto, el Humanet GN, para que ellos pudieran manejar y almacenar la información de los donantes, de las farmacéuticas, de los pacientes, y ellos pudieran coordinar los esfuerzos de estas empresas que ayudamos y coordinar con los médicos que también hacen mucha labor de manera voluntaria y llevar todos los esfuerzos encaminados para el bienestar de los pacientes. Como parte de la lucha o de los quehaceres de la asociación, tienen esta parte de educación y es por lo que nos encontramos hoy aquí. Hoy es el día del cáncer de cabeza y cuello y contamos con la presencia de la doctora Ana K. Valenzuela, una mujer joven y muy, muy bien preparada. Es oncóloga médica con alta especialidad en cáncer gastrointestinal, formada en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Cuenta con maestría en ciencias médicas y un diplomado en biología molecular del cáncer. Actualmente es la jefa de oncología del Centro de Investigación ARQUE-SMO y miembro de asesores médicos en la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, Asociación Civil. Doctora, es un gusto para nosotros recibirte y te agradecemos mucho tu presencia para que nosotros podamos conocer un poco más sobre este cáncer. Bienvenida y muchas gracias. Te cedo los micrófonos. Un segundito. Súper, aquí esperamos. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Rosa, por la presentación. Y gracias a ti. Pues, antes de empezar, quisiera felicitar a la empresa GMP Sistemas. Desafortunadamente, no todo el tiempo vemos esto de la actualización médica para la población general en todas las empresas, y me parece que es, como dicen, justo y necesario. Es de la forma que podemos ampliar el conocimiento de toda la población para que estemos informados y de acuerdo a esa información tomemos decisiones, lo visitemos o decidamos visitar al médico. Si no tenemos esta información, no sabemos qué es lo que hay allá afuera y a qué estamos expuestos o cuáles son los riesgos. Entonces, pues antes que nada agradecer a la asociación por la invitación, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es el cáncer de cabeza y cuello. ¿Sí ven ahí la presentación? Sí, gracias. Sí, gracias. Ok. Entonces, este no es como el tema más frecuente que habitualmente vemos en las charlas. Seguramente todos han estado más como al tanto del cáncer de mama, del cáncer de próstata, del cáncer de pulmón. Sin embargo, el cáncer de cabeza y cuello es un tema que recientemente ha llamado mucho la atención por la cantidad de casos que estamos viendo, sobre todo en adultos jóvenes. Entonces, por favor, siéntanse con la libertad, si no de interrumpirme, hacer preguntas en el chat o interrumpir en el momento de la diapositiva, sino con mucho gusto al final de la charla vemos todas sus dudas. Entonces, vamos a ver primero un poquito de generalidades.
Estas son las últimas estadísticas que reportó Globocan. Falta poco para que tengamos nuevas, pero estos son las principales causas de muerte en el mundo hasta el año 2022. Vean ustedes cómo el cáncer está equiparando a las enfermedades cardiovasculares como primer causa de muerte en el mundo, ocupando un 23% de los casos de muerte en frecuencia, a diferencia de las otras que están viendo por ahí en la pantalla. Entonces, aquí en esta siguiente diapositiva podemos ver cómo el cáncer es superior a las enfermedades del corazón y otras en algunos rangos de edad. Ustedes pueden ver en la primera línea las edades de acuerdo al sexo y posteriormente cuál es la principal causa de muerte en este grupo de edad. Estamos viendo que para los chicos de 20 a 39 años el cáncer es la segunda causa de muerte, la principal son los accidentes. En la edad de 40 a 59 años vemos ya en mujeres como el cáncer, como la primera causa de muerte, los hombres son las enfermedades cardiovasculares y esto se invierte para el segundo lugar. En los pacientes hombres y mujeres de 60 a 79 años, el cáncer está liderando las causas de muerte en el mundo y en mayores de 80 años tenemos en primer lugar las enfermedades cardiovasculares y en segundo al cáncer. Entonces, esto cada vez se vuelve un tema muy importante el que todos tenemos que estar informados. Pues para conocimiento general, ¿cuál es el cáncer más frecuente en el mundo? Del lado izquierdo estamos viendo el número de casos nuevos, los más frecuentes, y del lado derecho los más mortales. Entonces vemos del lado izquierdo que el cáncer de mama, seguido del cáncer de pulmón, el cáncer de colon y el cáncer de próstata. Ojo, los 4 son prevenibles, es decir, con detección oportuna. Existen métodos de detección oportuna para estos 4 cánceres que son los más frecuentes. No deberían de estar ahí si estuviéramos todos informados y nos atendiéramos. No vemos a los cánceres de cabeza y cuello. Los cánceres de cabeza y cuello no son los más frecuentes ni están en el top 10 de los cánceres más frecuentes, pero están aumentando y es por eso que es importante que los empecemos a conocer. Del lado derecho podemos ver que además del pulmón, los tumores gastrointestinales como el colon, el hígado y el estómago, seguido por el cáncer de mama y esófago, páncreas, son los más mortales. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en un futuro? Se estima que en los siguientes 20 años los casos, de acuerdo al índice de desarrollo humano para nuestro país, se van a duplicar, habiéndose diagnosticado 19 millones en 2020 y se espera el doble de casos para el 2040. Vean ustedes estas curvas. Esto es cáncer en adolescentes y adultos jóvenes de entre 20 y 39 años. Está aumentando la incidencia tanto en hombres como en mujeres desde los 15 hasta los 39 años de edad y esto aplica para todos los cánceres. Afortunadamente, los chicos se están atendiendo más frecuentemente y vemos que aunque hay aumento en la incidencia, en la gráfica donde ven la línea de colores pasteles va hacia arriba, la línea que indica mortalidad para hombres y mujeres va hacia abajo. Es decir, los estamos detectando más, mucho más, pero estamos disminuyendo la mortalidad gracias a diferentes cosas como la atención oportuna, mejores tratamientos, etcétera. Entonces, de manera global, pues, ¿qué es el cáncer? El cáncer es un grupo de enfermedades. Hay muchísimos tipos de cánceres, más de 200, que se caracteriza por el crecimiento descontrolado de las células. Esto es, así como se ve aquí, una celulita rosita, muy bonita, organizada, derechita a un lado de otra. Cuando una célula anormal empieza a crecer como lo ven en el centro de la imagen, empiezan a crecer de forma descontrolada células que son anatómicamente anormales, ya no están organizadas y tienen con el tiempo la característica de formar tumorcitos. Aquí del lado derecho les pongo cómo esta cantidad de células crece. Por supuesto, primero son milimétricas, nadie las puede identificar y con el tiempo se convierten en un tumor, por ejemplo, el de la mama que estamos viendo.
en la imagen y que se puede detectar oportunamente por una mastografía. Les pongo al lado la cabeza y el cuello porque lo mismo ocurre con cualquier tipo de tumor. Todo empieza como en la imagen central y finalmente se convierte en una bolita en cualquier lugar del cuerpo. Entonces, estas células cancerígenas van creciendo a través del tejido normal y lo van infiltrando, se van metiendo entre el tejido hasta que crecen lo suficiente como para adquirir competencias para viajar fuera del lugar donde nacieron. Ajá. Entonces, como ven ustedes en esta imagen, abajo tenemos pues una bolita azul, un tumorcito en el cuello que pasó el suficiente tiempo para ser un tumor y poder viajar a donde están las bolitas rojas, en el pulmón, un poquito más abajo en el abdomen, en el hígado, y de entre más tiempo se deja un tumorcito en el cuerpo, se puede hacer más agresivo o adquirir las capacidades para moverse dentro del cuerpo e invadir otros órganos. Entonces, ¿qué tan avanzado es mi cáncer? Y esto lo quiero dejar muy claro porque, como ustedes saben, hay pacientes que se pueden curar y hay pacientes que no se pueden curar. ¿Esto qué significa? Que depende de qué tan grande estaba el tumor, cuánto tiempo se dejó crecer en el cuerpo y si pudo invadir otros órganos. Entonces, en la imagen ustedes están viendo que hay 4 etapas de cáncer. En este caso, de manera general, el ejemplo es para cáncer de mama, aunque hoy vamos a hablar de cabeza y cuello, pero aplica para todos los cánceres. Entonces, las etapas del cáncer para todos los cánceres son etapa 1, 2, 3 y 4. Eso es para todos los tipos de cáncer. En general, los oncólogos podemos curar a los pacientes en la etapa 1, 2 y 3 y ya no podemos curar a los pacientes que están en etapa 4. ¿Eso qué significa? Que en la etapa 1, 2 y 3 el tumorcito es cada vez más grande como lo ven en la imagen. Y ya en la etapa 3 ustedes pueden ver cómo después de estar creciendo lo suficiente empieza a invadir los ganglios linfáticos, que es lo que se ve que empieza a tomarse de color rojo en la imagen. Y del lado derecho, que ya es la etapa 4, es cuando estos estuvieron el suficiente tiempo para irse al pulmón en el caso de esta imagen, pero puede ser al hígado, a los huesos, etcétera. Entonces, los pacientes en etapa 1, 2 y 3 se pueden operar y se pueden curar. Los pacientes que están en la etapa 4 ya no se pueden operar, solo pueden ser candidatos a tratamientos, que aunque hoy en día hay muchos tratamientos muy avanzados para cronificar esta enfermedad y tener a nuestros pacientes por años con nosotros, no podemos ofrecer la curación. Entonces sí es importante hacer los estudios a tiempo para tratar de ofrecer la curación a nuestros pacientes. Entonces, aquí les pongo los factores de riesgo prevenibles más importantes relacionados con el cáncer. Esto es de manera general. Estamos viendo de izquierda a derecha en la primera gráfica los que tienen más impacto. Estos son la fracción atribuible de cáncer en la población por porcentaje. Y ustedes pueden ver del lado izquierdo que sin duda el tabaquismo es el principal factor de riesgo o el más asociado a cáncer en hombres y mujeres arriba de los 30 años. Podemos ver abajo los porcentajes para cada factor. Vemos que 25% es 1 de cada 4 pacientes que vemos tiene antecedentes de tabaquismo, y no nada más estoy hablando de cáncer de pulmón como lo vamos a ver más adelante, sino que el paciente fumó y tiene cáncer. Esto es una asociación, una relación con el factor de riesgo. En segundo lugar tenemos el exceso de peso, que hoy en día la obesidad está tomando también mucha importancia, el alcohol, los rayos UV, la alimentación pobre. Recientemente, pues sabemos que se ha limitado el consumo de carne a no más de 100 gramos al día, de hecho por semana, y algunos embutidos que ya son considerados carcinógenos tipo 1 de acuerdo a la OMS, y debemos de, pues, considerar limitar el consumo de estos, como el salami, el tocino, la salchicha, cosas que estamos frecuentemente acostumbrados a comer muy seguido. Debemos de limitar el consumo a ciertas raciones por semana o quincena. Algunas infecciones que están asociadas a cáncer y, por supuesto, el sedentarismo, que pues contribuye a su vez con la obesidad. Entonces, ahora sí, entrando de fondo con el cáncer de cabeza y cuello, como nos comentaban en la introducción, hoy es el Día Mundial
de la prevención del cáncer de cabeza y cuello, que se celebra el 27 de julio de cada año, y la intención es esta: hacer conciencia y repasar o aumentar nuestro conocimiento en el mundo sobre la importancia de prevenir y detectar la aparición de esta enfermedad. Entonces, ¿qué es el cáncer de cabeza y cuello? Miren, el cáncer de cabeza y cuello para los doctores incluye un grupo de enfermedades que se encuentran en la cavidad oral, en la faringe y a nivel de la tráquea. Como ustedes pueden ver en la imagen, el cáncer de cabeza y cuello es un concepto que incluye a los tumores que puedan nacer en la boca, por dentro de la boca, en el labio. Básicamente la faringe es la garganta, lo que está por arriba y por abajo de ella. Todos estos sitios que hoy en día están aumentando su frecuencia, es importante que los conozcamos. El cáncer de cabeza y cuello no incluye como tal los tumores del sistema nervioso central o del cerebro. Es un tema totalmente epidemiológicamente aparte y se toca como tal, como tumores cerebrales. Entonces, en cuanto a la epidemiología, vemos aquí que de todos los tumores de cabeza y cuello de los que acabamos de mencionar en cavidad oral y garganta, podemos dividirlos cada uno de acuerdo al área anatómica, y vemos que el más frecuente es el cáncer de boca y de labios. La incidencia anual es alrededor de los 350,000 pacientes o diagnósticos por año, pero vean los números rojos. Los números rojos son muy imponentes porque al menos el 50% de cada paciente, uno de cada dos pacientes diagnosticados va a morir por esta enfermedad. Eso significa que la mortalidad de este tipo de cáncer es al menos del 50% y eso es altísimo. Aquí podemos ver que en general, vamos a ver algunas diapositivas de la presentación que acaba del Congreso Internacional Americano, que fue ahora el primero de julio, y algunas actualizaciones muy interesantes sobre estos cánceres. Esa es una diapositiva de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, y aquí podemos ver cómo en general pues es un grupo de muchos sitios anatómicos. Eso significa que cada una tiene su causa y cada una tiene su incidencia y mortalidad por separado, y es difícil tenerlo todos los números muy claros. No tenemos números en México, entonces la mayoría de las veces estudiamos pacientes o estadísticas americanas o europeas. En este caso son de Estados Unidos, y vemos aquí que en la primera columna es mucho más frecuente el cáncer de cavidad oral que de orofaringe o de garganta. 250,000 contra 100,000 casos, y vean ustedes en el recuadro amarillo que les quise resaltar las causas más frecuentes de cáncer de cavidad oral, de boca y de labios. Está directamente relacionado en el 80% de las veces con el tabaco, el alcohol y el tabaco mascado, que es muy utilizado en la India, que es un complejo de tabaco con una nuez que se da por aquellos lugares, pero que eso también se está generalizando. Y del lado derecho vemos que el cáncer de garganta está relacionado con el virus del papiloma humano. Eso significa HPV, específicamente el tipo 16, porque como vamos a ver más adelante hay subtipos de cáncer de papiloma, del virus del papiloma, perdón. Entonces, en el mundo, 1 de cada 4 casos de cáncer de garganta está asociado a el virus del papiloma, y en Estados Unidos el 80% de los casos está asociado al virus del papiloma. Entonces, el virus del papiloma es un virus prevenible con vacunas, pues por eso tan importante que tratemos de evitar cómo está aumentando la incidencia de estos cánceres de cabeza y cuello asociados a este virus. Y bueno, desafortunadamente son cánceres que son el doble de frecuente en hombres, a diferencia de las mujeres, que tenemos otros que son más frecuentes. Estos son cánceres que se ven más frecuentemente en los hombres. Aquí podemos ver estadísticas de hombres, de acuerdo a lo reportado recientemente en el Congreso. Ustedes ven del lado izquierdo el número de casos nuevos que se han diagnosticado y que se prevé que se diagnostiquen en la próxima década. Vean ustedes cómo todas las razas están por aumentar el número de casos que vamos a diagnosticar. Y del lado derecho ustedes pueden ver cuál es el impacto que tendría la vacunación del virus del papiloma, ojo, en hombres, si se vacunaran. Ustedes pueden ver
que lo que importa pues es que la gráfica vaya disminuyendo en el porcentaje de reducción. Y vean ustedes cómo desafortunadamente para los pacientes después de los 55 años, no será mucho el impacto de la vacunación del virus del papiloma, porque lo que necesitamos es aplicar estas vacunas cuando somos adultos jóvenes. Entonces sí podemos ver que el porcentaje de reducción de incidencia de cáncer por virus del papiloma en hombres es mucho mayor en adultos jóvenes, sobre todo cuando tenemos la vacunación en la edad correcta. Pues esto es un tema generacional, por supuesto, es porque esta generación mayor a 55 años que no tuvo la posibilidad de ponerse esta vacuna, porque pues obviamente son descubrimientos que va teniendo la ciencia y que pues es importante que la conozcamos para que pueda ser aplicada en las siguientes generaciones. Entonces, enfocados en los factores de riesgo de cabeza y cuello, ven ustedes esa línea del tiempo. Quiero que vean el primer recuadro amarillo. Apenas en la década de los 50, en 1950, estábamos descubriendo que el tabaco y el alcohol son factores de riesgo determinantes en el cáncer, sobre todo el tabaco con el cáncer de pulmón. Y no es hasta el año 2000 cuando, después de numerosos estudios, nos damos cuenta que además del cáncer de pulmón, el tabaquismo y el alcohol también se asocian con el cáncer de cabeza y cuello, y por ahí de los 2000 que el virus del papiloma está directamente relacionado con el aumento del número de casos del cáncer de cabeza y cuello que estamos viendo recientemente. Entonces, uno de los factores más importantes para el cáncer de cavidad oral es el alcohol. El alcohol se relaciona con todos estos tipos de cáncer, de mama, de hígado, de páncreas, de colon, de esófago, estómago, de cabeza y cuello, como es el tema, y por supuesto de pulmón. ¿Qué es o cuánto es dañino? Bueno, pues por supuesto que existe una susceptibilidad individual. La recomendación general para la población es la que está aquí. Es menos de o una bebida al día para mujeres y menos o 2 bebidas al día para un hombre. Eso se considera un consumo moderado. Ojo, una sola bebida para mujer al día y 2 bebidas o menos para hombres. Eso ya se considera un riesgo, aunque es un riesgo bajo. ¿Qué es los números que más impactan o que más aumentan el riesgo? Lo ideal es que no tomen, ¿no? O sea, que no se consuma el alcohol. Estos números te dan un riesgo bajo, pero el tomar mucho alcohol, como viene abajo, o la borrachera, como viene aquí, el binge drinking, eso sí aumenta o dispara los riesgos de cáncer en el futuro. Obviamente, pues no es igual que lo hagas una vez al mes, ¿no? Que 2 veces al mes, que una vez por semestre, o que lo hagas todos los fines, o que lo hagas diario. Entonces, se considera mayor riesgo cuando tomas más de 4 bebidas alcohólicas por día o más de 8 por semana en mujeres. Para los hombres son 5 bebidas o más en un día o más de 15 por semana. Eso dispara los riesgos. Y bueno, pues no se diga pues el binge, que son las borracheras, que son tomar, para esta definición, más de 4 bebidas dentro de 2 horas para mujeres y 5 más bebidas dentro de 2 horas para hombres. Seguido del alcohol, uno de los principales es el tabaco, como lo comentábamos. Ustedes saben, la OMS considera un carcinógeno. Esto es algo que está directamente relacionado con la causa de cáncer tipo 1, significa la evidencia más alta. Entonces, la relación causal está establecida. 1 de cada 4 pacientes tienen con cáncer, han fumado o fumaron, y ustedes pueden ver aquí todos los cánceres que están asociados al tabaquismo. Por supuesto, el primer lugar lo tiene el cáncer de pulmón, pero vean ustedes la cantidad de tumores relacionados de forma establecida. Vemos en el recuadro con amarillo los tumores de cabeza y cuello. Está aquí la cavidad oral, la cavidad nasal y la faringe, que es lo que ya vimos. Del lado izquierdo tenemos lo de la vía urinaria, que es el riñón, los ureteros, la vejiga. Para las mujeres, los ovarios y el cáncer cérvico-uterino, y algunos gastrointestinales, que como vimos son pues los más mortales de acuerdo a las estadísticas, que es el cáncer de esófago, de estómago, de hígado, de páncreas y de colon.
Y finalmente, el tercer factor más importante relacionado con el cáncer de cabeza y cuello es el virus del papiloma humano, sobre todo para el cáncer de garganta, más de cavidad oral. Ustedes pueden ver del lado izquierdo en la imagen a todos los cánceres que está relacionado al virus del papiloma humano. Vean ustedes, los porcentajes son altísimos. Este porcentaje significa que de todos los cánceres diagnosticados de cabeza y cuello, el 72%, que es el recuadro rojo, están detectándose virus del papiloma humano positivo. En el 91% de los casos del cáncer anal es el papiloma humano. El 63% de los casos es el cáncer de pene. El 75% de los casos, el virus del papiloma causa el cáncer de vagina y de vulva, y en el 91% de cervix. Es por eso tan importante las visitas con el médico, el Papa Nicolau, etcétera, como vamos a ver. Entonces, del lado derecho es lo mismo. Vean ustedes cómo el número de casos viene aquí por cada tipo de cáncer de acuerdo al sexo, ya si eres hombre o si eres mujer. Y bueno, también por supuesto que el virus del papiloma humano es muy frecuente entre hombres y mujeres, pero no todos los virus del papiloma causan cáncer. Ojo, solamente hay algunos subtipos. Es importante que cuando platiquen con su médico les pregunten, porque el virus del papiloma causa algunas verruguitas genitales. Esas nunca se hacen malignas, esas no se hacen cáncer. Ese subtipo de virus de papiloma no causa cáncer a ningún nivel, pero hay otros subtipos de virus de papiloma que no, ni siquiera hacen verruguitas, se van directo a causar tumorcitos en cualquiera de todos estos sitios que están viendo del lado izquierdo, que son los sitios principalmente relacionados con este virus. Todo esto se puede prevenir si estamos vacunados contra el virus del papiloma. Esto es algo que tiene que acabarse en el futuro. ¿Cuáles son los signos y síntomas más frecuentes de los tumores de cabeza y cuello? Bueno, miren, ustedes van a ver aquí síntomas muy comunes. Esto no es para que se asusten, esto es para que conozcan que estos síntomas que no mejoran con un tratamiento antiinflamatorio habitual y persisten las molestias es anormal. Los cambios en la voz, la dificultad para tragar, las alteraciones, cambios de coloración, bolitas o lo que sea en la lengua, dolor de garganta, sangrado por la nariz o que la tienes muy tapada de algún lado, o que sientas alguna bolita en el cuello, como vamos a ver ahorita, que son los ganglios linfáticos. Lo voy a explicar un poquito mejor en una diapositiva. Todas estas molestias que les estoy poniendo aquí son los síntomas más frecuentes de las infecciones respiratorias. No significa que tienen cáncer, significa que se tienen que quitar con un tratamiento, con antiinflamatorio, con antibióticos si es que se detecta la infección. Y si esto no mejora, no es normal. Si esto sigue por más de 3 semanas, hay que atenderse con un médico, ya sea su médico internista, acudir directamente con el oncólogo a una revisión, porque lo habitual de este tipo de enfermedades infecciosas es que son pasajeras, como muchos de ustedes seguramente han tenido estas molestias, no significa que tengan cáncer. Ahora, esto de las bolitas en el cuello es muy importante, es una forma de detección, pues yo diría más importante que todos los otros síntomas. Por eso les pongo aquí unas imágenes de los ganglios linfáticos. Del lado izquierdo están viendo a un hombre donde se ve todo el sistema linfático. El sistema linfático es esta red conectada a todos los órganos y a todo su ser, donde circulan las defensas de su cuerpo. Por aquí también hace caminito el cáncer. Es por eso la importancia de los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos, los doctores les llamamos linfadenopatía, cuando están chonchitos o gorditos o anormales. La linfadenopatía, o que te sientas la bolita en el cuello, en la axila o en algún otro lado de tu cuerpo, no significa que tengas cáncer, significa que dos cosas, que sea una infección o que sea un cáncer. Entonces, habitualmente las infecciones, las bolitas duelen. En el cáncer las bolitas no duelen. Entonces la tienes ahí y dices, bueno, pues ¿esto qué será? No es normal. Necesitan revisarse los ganglios linfáticos. Si no saben cómo revisarlos, del lado izquierdo ustedes ven muchos ganglios linfáticos. Del lado derecho solo vienen los que se pueden tocar. Ojo, obviamente, como esto está alrededor de los órganos, pues muchos ganglios son profundos y no se pueden tocar, solo se pueden ver por estudios de imagen. Del lado derecho vemos los ganglios superficiales, que son los que los doctores revisamos siempre que vemos a un paciente en consulta. Esto incluye los ganglios del cuello,
los ganglios que están cerca de la mama, de las axilas, de los brazos y de las ingles. Esos son los ganglios que nosotros podemos detectar en la consulta y que es muy importante que su médico revise. Entonces, habiendo dicho esto, ahora sí, estos son los lugares en donde podemos encontrar bolitas en el cuello. Todos estos lugares en la imagen del lado izquierdo están relacionados con el crecimiento de algún tumor y su caminito, por así decirlo, en los ganglios de esta red que vimos que está por todo el cuerpo. Entonces, es la manera más sencilla de identificar también y de atendernos con este tipo de tumores de cabeza y cuello. Algunas estructuras de estos tipos de cánceres son muy profundas y a veces no causan síntomas, simplemente crece el ganglio. Es por eso que es importante que ustedes lo conozcan. Entonces, uno de los métodos para identificar el cáncer de cavidad oral más importante, aunque muy general, es simplemente la inspección visual, que su médico entrenado, su médico internista o su médico oncólogo no necesariamente tienen que tener cáncer para ver un oncólogo. Estos temas de generalidades, de estar al día en la prevención, también son motivo de consulta de los pacientes. Y simplemente una revisión de la cavidad oral para ver que estén las mucosas bien, la garganta bien, el cuello, no haya ganglios, la lengua, todo eso, obviamente por personal entrenado, ayuda a identificar. No tenemos otra cosa, no tenemos un estudio como la mastografía a partir de los 40 cada año para identificar este tipo de cánceres. Es por eso que la inspección visual y las visitas o los chequeos con los médicos pues son importantes para determinar esto, para diagnosticar más estos cánceres. Obviamente, no tenemos que ir todos a que nos revisen la boca, por así decirlo, de forma general. Hay un grupo de pacientes que se beneficia de estas consultas. Este grupo de pacientes son pacientes pues, que tienen más de 50 años, que tienen antecedente de tabaquismo intenso, que tienen antecedente de alcohol, que tienen antecedentes de cáncer en la familia, aunque no sean de cabeza y cuello, o que tienen antecedentes del virus del papiloma. Esa es una población de riesgo en específico que requiere tener pues visitas con los médicos para que este tipo de factores, cuando suman, pues obviamente se obtienen riesgos mayores y en ellos es en quienes vale más la pena hacer este tipo de revisiones. La identificación del virus del papiloma humano, pues para mujeres todas están muy relacionadas con el tema, con la ginecóloga, ¿no? Se hace el Papa Nicolau y la detección del virus del papiloma cada cierto tiempo en las mujeres. Para los hombres hay varias formas de hacerlo. Estas formas también sirven para las mujeres y tenemos detección del virus del papiloma en sangre, simplemente con una toma de sangre o en saliva, además de las tomas directas a nivel genital. Para su conocimiento. Tienen buenos porcentajes de sensibilidad para la detección de los subtipos de virus de papiloma que están principalmente asociados con los cánceres que estamos platicando. Y bueno, finalmente quiero darles las recomendaciones generales, lo que es más importante para que se lleven a casa antes de finalizar con la charla. El cáncer de cabeza y cuello no es un tema muy extenso, es un tema del que estamos aprendiendo y ayudando a la población a identificar. No hay más cosas que saber hasta hoy. En cuanto a las recomendaciones generales, lo más importante es que si fuman, dejen de fumar, eviten el contacto del humo del tabaco. Es muy importante que sean físicamente activos. Las recomendaciones internacionales son que hagan ejercicio de 150 a 300 minutos por semana. Ojo, si un día quieren hacer 50, el otro 20, el otro 30, el otro 10 o todo en 2 días, la recomendación es que los juntes por semana. Con estas vidas ocupadas que tenemos, es frecuente que muchas personas digan, bueno, es que no tengo tiempo. Bueno, fracciona los minutos. Es muy importante mantener el peso ideal, esto es lo adecuado para tu talla, una dieta saludable. Como les comentaba, hay que restringir el consumo de carne, no digo que eliminarla, pero hay riesgos con el consumo de carne de res y los embutidos. La ingesta, pues así como dicen, de vez en cuando, no deba tener mayor impacto, pero hay personas que
pues desafortunadamente comen carne y más de 100 gramos todos los días, o todos los días comen tocino, o todos los días comen salami con salchicha, y entonces todos estos alimentos que están sumamente procesados, por supuesto, contribuyen al aumento de peso, y esto a su vez a que estemos diagnosticando todos los cánceres relacionados con el sobrepeso y la mala alimentación. Como vimos, limitar el consumo de alcohol, 0 es mejor. Es difícil, ¿no?, mantener el 0, entonces, pues tratar de apegarnos a la 1 copa para mujeres al día o 2 copas para hombres al día, y limitarlo a hacerlo 1 vez por semana, 2 veces por semana, no más que eso, para no disparar los riesgos. En cuanto a las vacunas del virus del papiloma están indicadas en hombres y mujeres a partir de los 9 años de edad y hasta los 26 años de edad. ¿Por qué en tan jovencitos y no en una población de mayor edad? Bueno, los estudios han demostrado que el beneficio real en disminuir los riesgos por el virus del papiloma es en esta población, vacunarse de 9 a 26 años. Cuando uno se vacuna a los 50 años, porque se puede, pues la disminución del riesgo no se puede garantizar como sí se puede garantizar cuando uno se vacuna de los 9 a los 26 años. Y la razón es porque a los 50 años estamos mucho más expuestos a otros factores que suman, además del virus del papiloma, como es todo lo que hemos comentado, el estilo de vida, la dieta, el peso, fumar, el alcohol, todo suma. Además del tabaco, que la relación causal es directa, los demás factores no tienen una relación causal directa, es una asociación. Eso significa que entre más sumas factores, tu riesgo aumenta, pero no significa que si tomas alcohol te va a dar cáncer. Por supuesto que pues todos sabemos que no. Entonces sí, a lo mejor muchos de nosotros que ya no estamos en ese rango de edad no podamos ser vacunados. Todavía hay un rango hasta los 45 que hay que platicar con sus médicos, pues se discute, ¿no?, entre el médico tratante y el paciente cuál es el beneficio, aunque el porcentaje sea mínimo, sabe que a mí sí me interesa, yo me las quiero poner. Lo mismo para los hombres. Por supuesto, infecciones, antes de pasar a las infecciones transmisibles, el virus de la hepatitis B, que es el que está a un lado del virus del papiloma, es otra vacuna que es muy importante que todos tengamos. Eso también lo tienen que ver con su médico general. El virus de la hepatitis B es un virus que, como ustedes saben, está relacionado directamente con el cáncer de hígado y es algo que se puede prevenir. Las infecciones transmisibles como el VIH o SIDA, esta es una infección que al disminuir las defensas del paciente hay una predisposición muy importante a diferentes tipos de cáncer para este grupo de pacientes. Entonces sí, cuando se hagan estudios y tienen conductas de riesgo, incluyan la infección del VIH entre ellos para estar seguros que no están infectados. Evitar el sol, obviamente usar bloqueador todos los días del año, en la cara, en los brazos, en las zonas expuestas. No, que no voy a salir de casa todos los días del año, y no se recomiendan los bronceados express, están aumentando el riesgo de cáncer de piel, entonces no ir a los bronceados express y cuidarse del sol. Por supuesto, cuando van a la playa, traer su sombrerito, su gorra, etcétera. Y en cuanto a los cánceres que se pueden detectar de forma oportuna, que son muy poquitos, de todos los 200 que conocemos los doctores, solo podemos prevenir el cáncer de mama o detectar de forma oportuna con la mastografía a partir de los 40 años, cada año, cada 2 años, de acuerdo a la recomendación de su médico. En mujeres, el Papa Nicolau y la búsqueda del virus del papiloma en todas las mujeres a partir de la vida sexual activa, y cada cierto tiempo, de acuerdo a los resultados que van teniendo, si son premalignos, negativos, positivos. El calendario de realización de este tipo de estudios va siendo de acuerdo a los resultados que se van obteniendo a lo largo de los años con las pacientes. Entonces, llevamos prevenible el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino y todos los cánceres que acabamos de hablar relacionados con el virus del papiloma humano, que son bastantes. La colonoscopía para cáncer de colon se recomienda en toda la población general a partir de los 45 años y cada 10 años, sin pretextos. Los tumorcitos premalignos, las lesiones que se pueden detectar a tiempo y quitar, se detectan con la colonoscopía
estos tumores tardan mucho tiempo en crecer y hacerse cáncer. Entonces, esta es la forma que tenemos, por eso se hacen cada década, por eso son cada 10 años. Entonces, si no se la han hecho, tienen que hacerla. El antígeno prostático en los hombres es un tema debatible. Hay algunas escuelas, la europea es más laxa, por así decirlo. Ellos no hacen antígeno prostático a partir de los 55 años, como los estadounidenses, que ellos son un poquito más estrictos en las recomendaciones que hacen. Entonces, esto también se platica con el médico. Sabe que a mí sí me interesa tener mi seguimiento. Yo prefiero esperarme a, si tengo alguna molestia, hacerme algún estudio. Esto se deja así o es motivo de debate porque la mortalidad por cáncer de próstata realmente es baja. Es un cáncer muy curable a pesar de ser diagnosticado. Entonces, esa es la razón. Pues es importante que si nunca se han hecho un perfil de virus de hepatitis, se lo incluyan dentro de sus estudios para detectar virus de hepatitis C o virus de hepatitis B. Estos tipos de virus tardan mucho tiempo en el cuerpo para causar cirrosis y después cáncer de hígado principalmente. Con un simple estudio, una vez en la vida, se pueden quitar de ese pendiente. Y como lo comentamos, la inspección visual de la cavidad oral en la población de riesgo y la exploración de los ganglios linfáticos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y si quieren podemos ver si hay preguntas. Muchísimas gracias por la plática, doctora. Tenemos una pregunta. Dice, ¿la vacuna se encuentra disponible en los centros de... Bueno, hay que tomarla. ¿Me podrían repetir la pregunta? Creo que se cortó el micrófono, no escuché. Sí. La pregunta, de hecho, la hice yo. ¿La vacuna se encuentra disponible en los centros de salud, la que es la vacuna para el papiloma humano? Y si es igualmente disponible para hombres que para mujeres, porque yo recuerdo que antes no, antes la sugerían solo para mujeres jóvenes. Gracias. ¿No? Sí, perdón, es mi micrófono. Sí, la vacuna está disponible solamente en la población donde la recomendación es grado 1, entre 9 y 26 años, y sí está disponible para hombres y mujeres. Si esto se quiere adquirir a una mayor edad, eso se tiene que ver desafortunadamente hoy en día de manera privada. Creo que perdimos tu micrófono, doctora. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto, gracias. Sí, les comentaba que la vacuna está disponible en los diferentes sistemas de salud en población entre 9 y 26 años para hombres y mujeres. Nada más, porque esa es la población en donde como sistema de salud se invierte para tener este tipo de vacunas, porque es en la población que ha disminuido, que ha demostrado disminuir la mortalidad por cáncer asociado al virus del papiloma. En otra población, esta disminución de riesgos no es homogénea y como sistema de salud no puedes implementar algo que nada más es ventajoso para una población como la de esta edad, entre 9 y 26 años, obviamente porque es costo efectivo en esta población y no es costo efectivo en las otras poblaciones. Entonces, si hay un paciente o una paciente interesado después de los 26 años, lo tiene que ver de forma privada. Muy bien, muchas gracias. Ana, ¿tenemos otra pregunta? Sí. ¿Qué tal? De cabeza y... Hola, ¿sí me escuchan?
No te escuchábamos, pero ya te escucho. Ya, gracias. ¿El cáncer de cabeza y cuello, bueno, alguno de los tipos, tiene algún factor hereditario? Sí, buena pregunta. No, no son cánceres que estén relacionados con la herencia. Muy raro, rarísimo. Ok, muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta. ¿Qué porcentaje de riesgo se tiene de hacer metástasis un cáncer? Muy buena pregunta de Jorge. Sí, entonces todos los cánceres, todos, tienen riesgo de hacer metástasis. ¿Qué porcentaje de riesgo? Depende del tiempo que tiene el cáncer en tu cuerpo. Si te hiciste la mastografía, ejemplo, una mujer, y se vio una lesión de 1 centímetro, pero decidiste no atenderla porque tienes muchos pendientes que hacer, ¿no? Y te hiciste una nueva mastografía el siguiente año, entonces dejaste crecer el tumor 1 año, es posible que ese tumor los primeros 6 meses se quedó en su lugar, pero después de 6 meses de crecer dentro de tu cuerpo adquirió capacidades para hacer metástasis. Lo mismo ocurre con todos los tipos de cáncer, de pulmón, de donde ustedes quieran, de hígado, de páncreas, empiezan midiendo milímetros, después centímetros, y después de crecer un cierto número en tu cuerpo, adquieren capacidad para hacer metástasis. Todos los cánceres tienen riesgo de hacer metástasis si pasan el tiempo adecuado en tu cuerpo creciendo. Hola, doctora, buenas tardes. Hola. ¿Por qué el cáncer melanoma se atiende como de cabeza y cuello? No, el cáncer melanoma es un cáncer de piel, es el cáncer, como ustedes saben, más mortal, ¿no? No, es un tema que no se incluye en el cáncer de cabeza y cuello porque el cáncer de piel, pues la piel la tenemos por todo el cuerpo, entonces literal es un tema como cáncer de piel, aparte o de forma independiente. Por supuesto, pues tenemos piel en la cabeza y en el cuello, y en cualquiera de estos lugares puede aparecer una lesión en la piel y ser diagnosticado como un melanoma, pero al ser un cáncer que puede aparecer en prácticamente cualquier parte de tu cuerpo, porque pues hay piel en todos lados, pues no se considera un cáncer de cabeza y cuello. Creo que hay es un problema de concepto. Muy bien, muchísimas gracias. Otra pregunta. ¿Qué tipo de tratamiento hay para el cáncer de cabello y cuello y la efectividad del tratamiento? Ok, perfecto, muy buena pregunta. Pues mira, para el cáncer de cabeza y cuello, si te acuerdas de la diapositiva donde estaban las etapas clínicas o los escalones, etapa 1, 2, 3 y 4, siempre y cuando el cáncer de cabeza y cuello se detecte en las primeras etapas o en los primeros escalones 1, 2 y 3, el tratamiento es la curación con cirugía y en algunos casos con radioterapia. En los pacientes en etapa 4 o que ya tienen metástasis o siembras en otros órganos, tenemos tratamientos con quimioterapia e inmunoterapia, que son tratamientos que son por la vena y que se le tiene que poner al paciente de forma indefinida para contener o controlar el cáncer. Ahí ya no podemos hablar de curación, solamente del control de la enfermedad por algún tiempo. Ok, tenemos otra pregunta. Sí veo una en el chat, dice Isabel Muñoz. ¿Hay alguna guía para la autoexploración sobre los ganglios? Entiendo que existe una para el cáncer de mama, pero derivado de la sesión se puede ver que hay muchos más. Exacto. Así es, Isabel. Pues quedarse con la diapositiva de los ganglios que son superficiales, que prácticamente son los del cuello, los de las axilas y los de las ingles. En general son fáciles de tocar si ustedes simplemente haciendo como cuando duele la garganta y se tocan el cuello, es fácil, es una bolita redondita y no hay como una guía como tal,
simplemente así como se revisan la mama, espero, cada mes, ¿no? En los primeros días de la menstruación, se tiene que recorrer la mano hacia la axila, tocarse y ver que no haya sensación de bolita. Lo mismo a nivel del cuello y a nivel de las ingles. Muy bien, tenemos una más. Es de Segalindo. ¿Las vacunas contra el virus del papiloma están dentro del cuadro obligatorias de vacunación o se tienen que solicitar al IMSS o ISSSTE? Sí, no están en ese cuadro, por lo menos hasta donde yo me quedé, y lo tienes que solicitar. Si tienes hijos, ¿no? Sobre todo, o estás en ese rango de edad, tienes que, no viene como en la cartilla de vacunación, por así decirlo, tienes que solicitarlo a tu médico. De hecho, tu médico te lo debe de ofrecer, tu pediatra te lo debe de ofrecer. Y en el caso de ya no soy pediátrico, tu médico general te lo debe de ofrecer, o tu ginecólogo en la clínica, si estás en ese rango, te lo debe de ofrecer. Si no, se tiene que buscar de forma privada, eh, obviamente con los médicos privados. Los que más tienen acceso a eso son los ginecólogos y las ginecólogas, que están más en contacto con la población que está interesada por el virus del papiloma. Aquí Muchas veo, gracias. no, había otra pregunta Exacto, sí, sí, sí. que dice qué estudios de rutina podrían servir para prevención de cáncer, de Jorge. Entonces aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, aquí están todos los que hay que hacer, Jorge, en estas recomendaciones generales. Acá abajo al final está la mastografía cada año, el Papa Nicolau y la búsqueda de papiloma para mujeres y hombres, la colonoscopia a partir de los 45 y cada 10 años, el antígeno prostático a partir de los 55 y cada cierto tiempo, de acuerdo a tu acuerdo con el médico, ya sea el urólogo o el oncólogo, que quieres que te vigile, un perfil viral, aunque sea una vez en la vida, de 18 a 79 años de edad, y la inspección visual de la cavidad oral en la población de riesgo que ya comentamos. Esto es lo único que tenemos para detectar de forma oportuna estos tipos de cánceres que están relacionados con estos estudios. No tenemos ninguna otra cosa para detectar otros tipos de cáncer, desafortunadamente, hoy en día. Solo pues atender los síntomas. Tenemos una última pregunta, doctora, de Guadalupe Rodríguez. Dice, ¿un adolescente que tuvo púrpura puede ser vacunada contra el virus del papiloma? Seguramente sí. La púrpura, siempre y cuando esté estable, tiene muchos tratamientos. Hay que considerar en qué tratamiento está. En algunas ocasiones se pueden dar tratamientos que bajen las defensas. Entonces, me parece que si solo hay un antecedente y la enfermedad está controlada, no hay contraindicación. Ay, doctora Ana Karen, te agradecemos mucho tu plática. Has despertado un gran interés por las medidas de prevención para este cáncer y de detección oportuna. A nuestros colaboradores les recordamos que tenemos abierto el programa de Chécate con Chopo para que no dejemos esto a que se nos pase el tiempo, ¿no? Sino que realmente podamos tomar las medidas y una vez que tengan los resultados de sus análisis, pues por favor vayan con el médico para que les pueda hacer una interpretación adecuada. Nos quedamos con que el cáncer, como bien mencionas, es detectable y es curable a tiempo. Por lo mismo, pues tomemos las medidas necesarias, revisemos nuestra forma de vida, hagamos los cambios en los hábitos que tengamos que hacer poco a poco, pero se puede lograr. Todo con tal de tener una vida más sana y pues libre de estas enfermedades en medida de lo posible. Agradecemos muchísimo tu participación, doctora Ana Karen, y a todos ustedes su presencia. Gracias, quedamos a sus órdenes. Gracias a todos, que tengan buen día. Igualmente, gracias.
Hasta luego.